Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate en Noticias 16. Estamos transmitiendo para todo el país a través de este canal Noticias 16 y de los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una muy amplia red de telecables a nivel nacional. También pueden dar seguimiento a Teledebate a través de Twitter, de YouTube, de Facebook. La frase de este día es: dichosos los que pueden dar sin recordar y recibir sin olvidar. Hoy estamos a lunes 7 de agosto del año 2017, comenzando esta nueva semana laboral. Y repasando la historia, en el año 1876 nace en los Países Bajos Margaretha Gertruda Celi. Ese era su nombre bautismal, pero en realidad pasó a la posteridad con el subjetivo nombre artístico de Mata Hari. Fue bailarina, aventurera, descolló en los salones de París por su belleza rara y además unos exóticos bailes orientales que se había inventado ella, así como sus aventuras amorosas que fueron motivo de escándalo público en más de una ocasión. Pero más que por su arte y sus devaneos, la historia recoge su nombre por el hecho de que fue acusada durante la Primera Guerra Mundial de seducir con sus encantos a militares franceses de alto rango, y a través de ellos pues obtuvo información confidencial sobre los movimientos de tropas, y luego pues supuestamente servía estas informaciones a los servicios secretos alemanes. Ella fue arrestada el 13 de febrero del año 1917 y la sometieron a juicio bajo la acusación de espionaje y de ser responsable de la muerte en batalla de miles de soldados franceses. Su juicio despertó una gran expectación pública. La hallaron culpable, fue sancionada a pena de muerte por fusilamiento y la ejecutaron el 15 de octubre a la edad de 41 años. Estudios posteriores que se han hecho sobre el caso de Mata Hari pues han arrojado versiones muy contradictorias sobre su alegado papel de espía. Algunos rechazan que lo fuera y otros especulan que estuvo trabajando como agente doble, tanto para los franceses como para los alemanes. Pero queda el misterio y ella ha pasado a la posteridad, pues la toma prácticamente como arquetipo de espía, aunque en realidad no puede ser que fuera la espía clásica o modelo. Y tirando a fondo desinformación, el prestigioso matutino Hoy resultó sorprendido en su buena fe al prestar credibilidad a una fuente supuestamente confiable que le llevó a publicar una falsa información sobre la ocupación militar de San Francisco de Macorís. Ahí publicaron que había tanques, cañones, material bélico pesado, que ni siquiera lo poseen nuestra Fuerza Armada. Como culminación a la huelga que la pasada semana mantuvo paralizada la ciudad durante 3 días, 2 días y un tercer día que ya las actividades normales se restablecieron en gran medida. No se hizo esperar el desmentido del mayor general Paulino Sen, la posterior aclaración del periódico con una nota editorial de su director Bienvenido Álvarez Vega, quien además transmite en este canal los fines de semana. Bienvenido, que es un periodista profesional de muy larga data y además es un prestigio incuestionable, en un gesto que lo enaltece, asumió la responsabilidad del engaño. Más que a broma de mal gusto, el hecho hay que asumirlo como un perverso acto de desinformación por parte de mente calenturienta empeñada en el peligroso juego de provocar el caos y la desestabilización, que al margen de partidarismo político es rechazada por todos los sectores sensatos del país y la inmensa mayoría de los dominicanos. Es una intentona a la que es preciso ponerle freno, señores. Eso es un crimen.
Y ya era hora, el ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, decidió pasar de las palabras a las acciones concretas. Aquí se lo habíamos pedido. Y sometió una querella formal con solicitud de prisión para el gerente general de El Alajún por atentar contra la salud de la población. No obstante, la empresa, que al parecer resulta inmune a los dictados de la autoridad, mantiene el paso de Jicotea dentro de Duquesa. Ahí los camiones recolectores, señores, hacen a veces unas filas hasta de 4 horas para poder descargar sus desechos. El resultado, bueno, pues se acumula la basura y eso lógicamente constituye un grave riesgo para la salud de la gente. La gran pregunta es, ¿por qué si se dijo que Medio Ambiente y el Ministerio de Salud Pública tomarían el control de la operación de Duquesa? ¿Cuál es la razón por la que continúa todavía en manos del Alajún? Mientras tanto, la fiscal está estudiando la querella. La querella se presentó el fin de semana, estamos a lunes, y está estudiando la querella. Bueno, vamos a ver qué decide la fiscal con vista a los argumentos que le ha expuesto el Ministerio de Medio Ambiente. Y mientras tanto, pues seguimos con el lío del vertedero Duquesa, que ya era hora que se hubiera resuelto. Y por otro lado, señores, la ilegal y fraudulenta constituyente del gobierno de Maduro en Venezuela ya es una infamia consumada. Un arma y un organismo represivo en manos de Maduro y de sus secuaces. Están empeñados a mantenerse en poder a toda costa y a cualquier costo, inclusive el seguir asesinando a mansalva como lo han venido haciendo. Un ejército sumiso, comandado por jefes carentes de decoro. Al igual que el resto, se han estado enriqueciendo a base de prebendas, robos escandalosos, manejando el tráfico de droga en gran escala, a través de un cartel militar de narcotráfico que se llama Los Soles. El primer acto represivo de esta constituyente ha sido nada menos que la ilegal destitución de la fiscal chavista Luisa Ortega. Ella es fiscal chavista, contra quien han desatado una campaña de descrédito y a la que además le han embargado los bienes, oiga esto, y colocado impedimento de salida del país. Todos saben por qué, porque ella ha dicho que todo eso es ilegal. Eso constituye una acción de virtual secuestro, atentatorio a los más elementales derechos humanos, que no le permite salir de su país, si no ha cometido ningún delito. Diosdado Cabello, que es reo también de serias acusaciones de narcotráfico y lavado de activos, esa es la segunda figura, supuestamente, del madurismo, no ha perdido tiempo en amenazar a los diputados de la oposición que conforman la mayoría de la Asamblea Nacional, y dice que le va a ser retirada la inmunidad parlamentaria. Oiga eso. Es una dictadura a cielo abierto, como el vertedero Duquesa, es igual de maloliente, Y tal como se había adelantado, pues los países integrantes del Mercosur, señores, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, acordaron a unanimidad. Maduro decía que no lo iban a expulsar, que él no lo puede. Bueno, pues acordaron unanimidad formalizar la expulsión de Venezuela del seno de ese organismo. Porque en distintas ocasiones le llamaron la atención y usted está violando, en este caso, las normas del organismo, sus principios fundamentales, pero sobre todo el respeto a los derechos humanos. Y por su parte el Vaticano, sabe que el Papa ha estado en este caso jugando al resolver la crisis mediante diálogo, mediante una solución negociada, pero en una declaración ahora inusualmente enérgica, condena y rechaza la falsa constituyente de Maduro. Dice que esa constituyente es un obstáculo a la solución de la crisis y al mismo tiempo está demandando la libertad de los presos políticos, hay cientos de presos políticos, el cese de las persecuciones, de los crímenes, más de alrededor de 120 muertos, la convocatoria a elecciones libres y la aceptación de la ayuda humanitaria en alimentos y medicinas para el pueblo venezolano. Miren, el fin de la democracia recortada, que es lo que había en Venezuela, y el establecimiento de un régimen completamente dictatorial, ya lamentablemente es un hecho consumado en la patria del libertador
Simón Bolívar, que ahora se hubiera muerto de decepción frente a una situación de esta naturaleza, que además tienen el descaro de decir que es el país bolivariano, usar hasta el nombre de él, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, señores, este tema nosotros lo enfocamos el pasado viernes. Recuérdense que hay un pugilista ahí que subió al ring con apenas 3 días de diferencia. Fue noqueado y cayó en coma por espacio de 5 días hasta el desenlace fatal, fruto de un derrame cerebral, que es por lo común la causa de las muertes sobre el ring en el boxeo profesional. Los golpes van creando, pues, a veces coágulos en el cerebro. Eso nada más se puede detectar mediante el chequeo encefalograma. Esos encefalogramas no se realizan con la frecuencia, a mi juicio, debida, y entonces los boxeadores suben al ring sin saber que están prácticamente en riesgo de muerte y pasa como en este caso, lamentablemente, ¿no? Pero este fin de semana, la sección deportiva del periódico El Nacional, que es muy buena, está muy bien informada, es muy amplia, ahí aparecieron 2 notas relacionadas con este tema del boxeo. Oiga, ahí hay un boxeador, dice una de las notas, que lo han noqueado 20 veces en los últimos 23 combates. O sea, 20 veces lo han lanzado al ring y ha perdido el conocimiento. Y hay otro que presenta, oiga qué récord, 2 victorias, 1 empate y 43 derrotas. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que se permita que estos pobres muchachos, que obviamente no tienen la menor condición para ser boxeadores, sigan subiendo al ring por unos pocos pesos? ¿Sabe para qué lo usan? Para engrosar el récord de otros que sí tienen condiciones prometedoras. Entonces, pues sirven de chata, prácticamente de sparring pero sin protección, y el resultado, bueno, pues son lamentablemente este tipo de situaciones. Entonces uno se pregunta, ¿y la Comisión de Boxeo Profesional no da seguimiento a estos casos? ¿Por qué estos muchachos se retiran la licencia antes de que sean víctimas de desenlaces fatales? Entonces deja que los expriman para terminar hecho una verdadera ruina humana. Y ahí está la irresponsabilidad también de algunos promotores, que a pesar de saber eso lo dejan subir al ring, lo contratan, los mismos manejadores, porque si tienen un poco de conciencia, cuidan en este caso la vida, la salud del boxeador, pero también porque ganas unos pesos, sube a que te den todos los golpes del mundo, y miren el resultado. Entonces, hace falta regular eso, porque eso es lo que se llama un verdadero crimen deportivo. Por otro lado, señor, el Procurador General de la República declaró que dice que se va a proceder con extrema severidad, que se va a aplicar todo el peso de la ley en aquellos casos en que los adultos, se descubra que hay adultos que están manteniendo relaciones sentimentales y sexuales con menores de edad. Hay adultos esos que tienen novias de 12 años, de 13 años, y bueno, y al final pues saben lo que ocurre. El país figura a la cabeza en la región en cuanto a la cantidad de menores y de adolescentes embarazadas. Es una situación en que una gran parte de responsabilidad le toca a los padres. Y entonces ahí el procurador dice que la carga penal va a pesar también sobre esto, me parece muy bien. Los padres y las madres tienen que asumir a plenitud su papel y velar por la salud y el futuro suyo. Por lo menos no es tirarlo ahí para adelante, a parir y a Dios que reparta suerte. No. Usted que es padre y madre, usted tiene que asumir su responsabilidad. Usted tiene que criar a sus hijos, usted tiene que velar por la salud y el futuro de sus hijos. Pero para que tomen cabal conciencia ese compromiso, señores, porque aquí hay una paternidad irresponsable y maternidad también. Hay que desarrollar una campaña sostenida de valores y de responsabilidad, que es precisamente lo que han dado bastante huérfano en nuestra sociedad. Aquí hay mujeres que paren 7, 8 y 9 veces
a veces hasta de distintos maridos o de distintas parejas, y después están escribiendo cartas al gobierno para que decirle que para que le atienda a los muchachos. Eso no puede ser, eso no puede ser, ¿no? Y en otros casos, peor todavía, las empujan siendo menores. Sí, llévate a la muchacha para quitarme ese problema de arriba. No, eso tiene que acabarse, eso tiene que acabarse. Señores, esto es mucha gravedad. Mire, esto salió en el Listín Diario. Ahí salió unas declaraciones del doctor Nelson Rodríguez Monegro. El doctor Nelson Rodríguez Monegro es una de las principales figuras del sector de salud. Él es el director nacional de salud, de todas las redes hospitalarias del país, todas las redes de salud. Él dice que con el aval de prestigiosos médicos que no quisieron identificarse, pero que tienen largos años de ejercicio, que hay profesionales de la medicina que en franca violación de las normas éticas están igualados, señores, para orientar a los pacientes hacia determinados centros de internamiento, tanto como de estudios clínicos. Según la denuncia, dice que existen empresas aquí que le pagan a residentes y especialistas entre $1.000 y $1.300 para que le refieran pacientes que requieren tratamiento de radio y quimioterapia, que son costosos, o para indicar fármacos de alto costo de determinada marca. Peor aún, según denuncia Rodríguez Monegro, hay quienes dañan intencionalmente los equipos de los hospitales públicos con la finalidad entonces de referir los pacientes a centros privados. Mire, aquí no se le puede hacer la prueba, pero mire, vaya a tal lugar que allí se la hacen, entonces por eso pues están igualados, le dan 1%. ¿No? Las revelaciones de Rodríguez Monegro, señores, son de una gravedad extraordinaria. Seguramente habrán de que ocasionar un gran revuelo en las instituciones vinculadas al sector de salud, en particular el Colegio Médico. Esperamos que el Colegio Médico se pronuncie en relación con este tema, porque es una gravedad increíble. Y no es que esté ocurriendo ahora, esto ocurre hace mucho tiempo, ¿eh? Pero, como es suponer, Rodríguez Monegro no habla por hablar, tiene que tener conocimiento amplio de causa, porque conoce bien el tema, como director del Servicio Nacional de Salud. Ahora, en esa condición le toca, juntamente con Salud Pública, que es la rectora del sector, poner en acción todos los mecanismos de investigación correspondientes para establecer responsabilidades y aplicar los correctivos del lugar. De lo contrario, pues la suya no pasaría de ser una denuncia más de hechos dolosos de los que tantas veces denuncian en el país, pero que no dejan ninguna consecuencia. Por otro lado, señores, el tema este lo enfocamos la pasada semana en Teledebate. La pasada semana tuvimos aquí la presencia muy prestigiosa, orientadora, de uno de nuestros más destacados neurocirujanos, hombre que es orgullo de la medicina de este país, el doctor Pedro Pablo Díaz Vázquez. Y él alertó de los daños a la salud, señores, que ocasiona a los jóvenes, sobre todo los jóvenes, el innecesario consumo de estimulantes sexuales. Esos estimulantes sexuales solo deben ser usados por personas disfuncionales, es decir, que lamentablemente por una razón u otra, enfermedad, lo que sea, o le da, bueno, pues ya no pueden, por medios naturales, pues no sostener relaciones. Y entonces tienen que utilizar estos estimulantes sexuales, pero siempre bajo estricto control médico. Entonces hay que saludar la disposición de Salud Pública de que en lo adelante estos productos que son de consumo delicado y que eran adquiridos de manera indiscriminada, hasta en los colmados, y además objeto de una amplia publicidad donde no se advertía de los riesgos, porque solo pueden ser dispensados adelante bajo receta. Hay también que exigir que en las etiquetas de esos productos se hagan las advertencias de los efectos secundarios y de los riesgos mayores, porque la medida, en este caso, se ha extendido también a las llamadas bebidas energizantes. Hay que esperar que sean sancionados los comercios que no cumplan con esta disposición, que sigan despachando
tanto los estimulantes sexuales como las bebidas energizantes, que a veces hacen una mezcla prácticamente mortal, entonces que sean debidamente sancionados. Y por otro lado, la exportación de tabaco dominicano se ha convertido en nuestro principal producto agroindustrial de exportación. ¿Saben cuánto genera la exportación de tabaco? Las ventas de esos 750 millones de dólares anuales. No hay ningún otro producto de la tierra que en este caso genere esa cantidad de divisas. Además, hay miles y miles de personas que trabajan precisamente en la cosecha de tabaco y también en la industria. El trabajo arduo de los cosecheros, hay el uso de variedades escogidas, eso es un trabajo de muchos años, donde se ha ido perfeccionando, se han ido utilizando cada vez variedades más adecuadas. El uso de apropiada tecnología, eso es importante también. Y la fina y cuidadosa elaboración de la industria cigarrera dominicana permitió asentar la calidad del tabaco dominicano en el mercado internacional. Compite con cualquiera, compite con el mercado, con el tabaco cubano en calidad. En un sitial de elevado prestigio y preferencia. Y hay que destacar en este sentido, señores, la labor que ha desarrollado el Instituto del Tabaco. Ha sido muy positiva, tanto en el campo de la investigación como de la promoción del tabaco dominicano. El tabaco dominicano que goza ya de mucho prestigio en el mundo. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bueno, pues toca a medio ambiente atender una clarinada alerta ahí que han lanzado los vecinos del poblado de Sierra Prieta, un pueblo que tiene como 3.000 o 3.200 habitantes. Ellos están denunciando la extracción indiscriminada por parte de las granceras de materiales de construcción. Dice que se está comiendo prácticamente la loma de la Reserva Biológica Sierra Prieta. Esta fue declarada reserva biológica bajo el gobierno del doctor Leonel Fernández. Forma parte del patrimonio natural del país, pese a lo cual ha venido siendo depredada desde hace años. Dice que a diario varias empresas retiran miles de metros de distintos agregados. Así que con el tiempo desaparece la bendita loma, lo que va a quedar ahí es tierra arrasada. Toca la propia iglesia, en particular a la congregación salesiana a la cual pertenece, aclarar si en algún momento las autoridades han hecho presión para la salida del país del sacerdote Carlos Piantini. Era párroco de la iglesia María Auxiliadora, quien ha sido trasladado a Puerto Rico. El padre Piantini era un crítico constante de la corrupción. El religioso se despidió ayer de los fieles, haciendo ácidas críticas contra las prácticas dolosas, los males que se derivan de las mismas. Y a no cejar, los exhortó para que la gente no decaiga en la lucha porque los funcionarios venales sean debidamente sancionados. Piantini, en su despedida, dijo ignorar si su traslado obedecía a presiones oficiales. Lo cierto es que en el país hay muchos sacerdotes que a diario levantan su voz, no solo en el púlpito, sino en escenarios públicos, medios de comunicación, para condenar la corrupción y exigir el castigo de los culpables. Así que uno se pregunta, bueno, en este caso, si hubiera sido así, que se hubieran hecho presiones de carácter oficial para mover al padre Piantini a Puerto Rico, sacarlo del país, bueno, ¿qué razón tendría? Porque sería una sola voz cuando hay 100 curas hablando de esto todos los días prácticamente. No solo los púlpitos, los medios de comunicación, continuamente, entonces van a sacarlo a todo el país. Es un disparate. Ahora, también la iglesia, y en este caso la orden salesiana, si realmente recibieron presiones y se inclinaron frente a esas presiones, tienen también un poco de responsabilidad. Porque en ese caso lo que tenía que haber es resistido. No, nosotros
Nosotros, la iglesia la maneja la iglesia, no la maneja ningún gobierno, no la maneja ninguna autoridad. Por otro lado, señores, nosotros hemos hecho insistencia y volvemos a reiterarlo, con tiempo, a tiempo, para que no nos coja la noche, pues salimos corriendo a improvisar. Hay que dejar definido todos los puntos en conflicto con relación a las elecciones del 2020, porque aquí las elecciones siempre son traumáticas. Uno de ellos es el tema del voto preferencial. El presidente de la Junta Central Electoral, y en este caso habla no solo por sí, habla por los demás magistrados, es un grupo todo muy capaz y muy prestigioso, ya ha advertido una y otra vez sobre los problemas de todo tipo que se generarían si se obstina en mantener el voto preferencial. Es problemático, por no decir imposible, el manejo del proceso por parte del organismo si se mantiene el voto preferencial. Es un aspecto. El otro aspecto es la celebración. A alguien se le ocurrió eso, no pensaron bien las cosas, como tantas cosas aquí. Por más que se estudió una y otra vez la Constitución nueva, la celebración de las elecciones municipales y presidenciales por separado, pero con diferencia de apenas 3 meses. Eso pudiera plantear también una situación en extremo compleja y hasta traumática. Porque además de eso, oigan esto, si por casualidad en las elecciones generales ningún candidato saca 50 más 1 y hay que ir a una segunda vuelta, entonces, señores, en apenas 6 meses habría que celebrar 3 elecciones, con todas las consecuencias que presupone todo eso, el trauma que eso representa. Así que el año 2020 sería un año improductivo prácticamente, porque entonces se paraliza la economía, las actividades pues, normales todas se alteran, eso sin contar las habituales denuncias de fraude, que aquí en todos los torneos electocomisarios, por muy transparentes que sean, por muy bien organizados, siempre los que pierden levantan la bandera de fraude, porque no tenemos cultura aquí de aceptar la derrota. Cuando vamos a una contienda, cualquier tema, tenemos que ganar. Si no ganamos, nos hicieron trampa. Por otro lado, señores, no puede resultar más auspicioso el anuncio acaba de hacer el ministro de Educación, creo que es muy importante. Dice que van a ser otorgadas 20.000 becas para los estudiantes que estén interesados en seguir la carrera magisterial en las distintas universidades del país. Recuerden que ahora hay un nuevo currículo. Eso era un desorden completo. Entonces ahora se elaboró un currículum totalmente nuevo para que los egresados de esa carrera real efectivamente salgan debidamente preparados, están en capacidad de dar una docencia de calidad. Entonces la inversión en este caso va a ser superior a 10.000 millones de pesos. Este es un plan coordinado con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Los becarios van a recibir el pago total de la licenciatura, pero además le van a dar una cantidad mensual para sus gastos. El propósito es que puedan dedicarse a tiempo completo al estudio de la carrera. ¿Tú sabes qué ocurría antes? Bueno, hay gente que hizo la carrera, estudiara más que los sábados. Oigan eso, la carrera docente. Imagínate tú qué clase de maestros, qué preparación podía haber sacado esos benditos maestros, estudiaron nada más que el sábado. Entonces, con este programa se busca contar con maestros debidamente capacitados para lograr una educación de calidad, que es el objetivo que se persigue con el 4%. Ese fue el objetivo. Elevar la calidad de la educación de la República Dominicana, que no sigamos pasando vergüenza en todas estas competencias que hacen o sondeos que hacen a nivel regional, de quedar siempre en el último escalón. Bueno, hablando precisamente de educación, pues saben que había una situación ahí con con la nómina. Habían encontrado muchas irregularidades en la nómina, habían encontrado, según denunció el ministro de Educación, cientos, quizás miles de maestros que estaban cobrando sin dar clase, equivalente a botella. Pero ahora resulta que la nómina está totalmente dislocada. Dice que es un trabajo de 6 meses que se ha llevado.
poner o tratar de poner la nómina en orden. Así que el 40% de la nómina de los maestros está disloqueada. ¿Qué se dijo acá? Bueno, que hay maestros que aparecen ahí cobrando en Barahona y a lo mejor están dando clases en Santo Domingo. Otros están cobrando como si estuvieran dando clases en Dajabón y están en San Pedro de Macorís. Es un disparate completo. Así que hay alrededor de 35.000 maestros que están en esa situación. Eso, señores, ¿sabe lo que es estarle pagando a un maestro un sueldo? No sabe por dónde el maestro está dando docencia. Entonces, esas cosas había que ordenarlas. Y es lo que está tratando de hacer en este caso el ministro de Educación, y creo que en eso hay que apoyarlo. Y los maestros deben ser los primeros, la ADP debe ser la primera interesada en brindarle todo tipo de respaldo, en este caso, al trabajo que se está haciendo en ese sentido, porque eso va en su propio beneficio. Mire, la tragedia de los accidentes de tránsito. Mire, ayer, ¿sabe cuántas personas murieron en accidentes de tránsito? 12 personas. Pero no es porque una patana chocara a un minibús y se murieran, no. Se murieron 12 personas en 6 lugares distintos del país. O sea que hubo 6 accidentes mortales. Mire, en Atomayor murieron 3. Aquí en San Juan de la Maguana murieron 2. Aquí en Tamboril murieron también 2. Aquí por otro lado, en Sabaneta de Ásica murieron 2. Y en Monteplata murió 1. Y aquí en San Francisco de Macorís murió otro. ¿Saben cuál era la edad el mayor de las víctimas? Apenas tenía 46 años. Todos los demás tenían 32. Los otros 2 mayores, uno tenía 36, otro 32. Todos los demás tenían menos de 30. O sea, es gente que estaba empezando a vivir prácticamente, que tenían por delante toda su juventud, toda su vida. Bueno, pues han muerto de manera absurda, por así decirlo, los accidentes de producto del desorden que hay aquí, precisamente en materia de tránsito. Vamos a ver si ahora, con la nueva ley, con el instituto que se ha creado, Intran, se puede poner un poco de orden. Vamos a hacernos tampoco ilusiones que de la noche a la mañana no es una varita mágica, de la noche a la mañana se va a resolver el problema. No. Aquí hay, lamentablemente, se han creado una serie de vicios a lo largo de los años, de conducir de manera totalmente medalaganaria, de violentar la ley, de no respetar las normas de tránsito, y el resultado ha sido, bueno, todo eso precisamente es la mayor causa de muerte violenta en el país. Todos los años 1.000 y pico, 2.000 personas pierden la vida, y además una gran cantidad también pues quedan lesionados, a veces de manera permanente, discapacitados. Entonces, ahí tiene una demostración más. 12 personas ayer han muerto en 6 lugares diferentes del país como consecuencia de accidentes de tránsito mortales. Hacemos la pausa y cuando retornemos vamos a volver con el comentario del tiro rápido de este día. Rápido con Mario Rivadulla. Si bien justificada la atención puesta en el escándalo de la Odebrecht, el confesado soborno para la adquisición de obras y la necesaria auditoría que hay que realizar para determinar los posibles sobrecostos en la ejecución de las mismas, que en algunos casos llegan al 100% del presupuesto original, no podemos pasar por alto ni desatender los muchos otros problemas que confrontamos. Uno de ellos es el referido a la situación de los niños y adolescentes en nuestro país. En días pasados, la prestigiosa entidad internacional Save the Children, con oficina local, dio a conocer en una rueda de prensa datos muy reveladores y preocupantes de un estudio promovido por la misma y que fueron recogidos a través de un trabajo de campo realizado por un grupo de expertos. Repasemos algunos de esos datos.
En nuestro país la tasa de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años es de 30.9 por cada 100.000 nacidos vivos. Si bien se ha logrado alguna mejoría en este sentido, la misma ha sido muy ligera y todavía esa cifra de mortalidad resulta demasiado elevada. En América Latina y el Caribe, el 23% de las niñas contraen matrimonio antes de los 18 años, el 5% antes de los 15, mientras un 27.5% de adolescentes entre 15 a 19 años están casados o viven en pareja. Ni que decir que nosotros figuramos con una elevada proporción dentro de esos rangos, que aquí tenemos casos de madres prematuras con apenas 10 y 11 años. El 12.8% de menores, niñas y niños desarrollan distintos tipos de trabajo. En algunos casos son labores propias de adultos, en otros lo realizan en condiciones de alto riesgo. Esos menores se ven privados de educación, descanso, juego y recreación. En suma, tienen su infancia secuestrada. Aunque en el país han estado tomando medidas contra el trabajo infantil, los logros todavía han sido muy tímidos. Se calcula que todavía hay unos 400.000 menores dominicanos que realizan distintos tipos de trabajo. En República Dominicana la tasa de natalidad en adolescentes es de nada menos que 97.3 partos por cada 1.000 niñas de entre 15 y 19 años. Somos el país de la región con más alta proporción y ocupamos el 4º o 5º lugar a nivel continental. Un 7% de niños y niñas en nuestro país sufren de retraso por mala nutrición. Esto les origina secuelas permanentes en su desarrollo y reduce su capacidad física e intelectual. Los convierte en adultos deficitarios y quedan en inferioridad de condiciones para poderse desenvolver luego en la vida una vez que son adultos. Nuestro país figura entre los 10 primeros con los más elevados índices de homicidios infantiles. La proporción en nuestro caso es de 11.8 muertes por cada 100.000 en el rango de 0 a 19 años de edad. Y todavía a pesar de la puesta en vigencia del 4%, la construcción acelerada de aulas, la tanda extendida, 14.6% de nuestros niños y niñas en edad de educación primaria y secundaria no asisten a la escuela. Como expresa Save the Children, estas estadísticas nos colocan en deuda con la niñez, una seria deuda. La importancia del tema deriva de una feliz expresión con que lo resumió el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Los niños son la esperanza del mundo. En esa frase está dicho todo. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. A continuación, recuerde que por ahí viene nuestro colega Eddie Matos con la última entrega del informativo de Noticias 16. Así que les sugerimos que no se muevan de frente a sus televisores para que puedan ponerse al corriente de todo lo que ocurre de importancia en el país y en el resto del mundo. Y por nuestra parte, tengan todos un muy feliz resto de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.